2, 1, ya empieza la grabación. Buenas tardes a todos. Aquí tenemos a mi alumno Alain Yan haciendo una presentación actualmente de su maestría sobre péndulo Furuta. ¿Quieres Ok, que tú lo bueno, compartas, Alain, o quieres que yo lo comparto? yo ya lo estoy presentando. Si lo ven, díganme para empezar. Todavía Mm, no. no, todavía no. Y ya estoy viendo tu pantalla, Alain, se me hace. Ya se mira el PowerPoint. Sí, pero Ok, está chiquito. ya lo puse en grande. Hazlo grande, por favor, Alain. Ya. Ahí se ve la presentación, la pantalla de título. Ah, ok, ha de haber como 5 segundos de lag. Bueno, ya voy a empezar. Buenas tardes a todos. Les voy a presentar mi estimación de parámetros del péndulo de Furuta. Primero que nada, aquí está el péndulo, es la versión 4. Ya es en metal, lo único que es de plástico es el tubo horizontal blanco. Y este péndulo tiene mejores características mecánicas que los anteriores. Ok, primero para caracterizar el motor, pues se puede resumir en 3 partes. La primera es el modelado del motor, la segunda es la medición en la vida real, y la tercera es la estimación de parámetros comparando simulación con medición. Ok, primero para el modelado del motor lo modelé en Simulink. Eh, las constantes del motor son RA, que sería la corriente, la resistencia eléctrica, LA la inductancia, KMA la constante de torque, J el momento de inercia, C el coeficiente de fricción y KB la constante de back EMF. La señal que utilicé para la prueba es un pulso rectangular con 2.5 segundos de periodo y después se apaga. ¿Okay? Esta fue la medición. Es la velocidad angular real en radianes por segundo. Fue la que se midió del modelo físico. Esa señal se pasó a la computadora por serial, por USB. Fue capturada con un encoder y se mandó a la computadora con el STM32. Ok. Ahora, también se midió la corriente para poder hacer una estimación más precisa del péndulo, del motor. La corriente se midió poniendo una resistencia de 1 ohm en serie con el motor y medí el voltaje en la resistencia con el osciloscopio. Entonces, pues por ley de Ohm, un volt sería 1 ampere, para leer más fácil todo. Esta es Alain, la... disculpa, no se están cambiando tus slides, Alain. Todavía se queda congelado conmigo. no sé si con usted también, Fabián. Creo que hay mucha latencia. Fabián, tu micro está apagado. Ya, yo sí lo veo, sí veo veo que va en el paso 12 de la medición Sí, ahí voy. y veo la señal ahí, Eh, la comparación del Ah, MATLAB contra el ahora sí. osciloscopio. Ay, caray. Ok, síguele, Alain, síguele. ok, bueno, paso 2, medición. Medición de la corriente, como ya les dije, medí la corriente con una resistencia 1 ohm en serie. Entonces, pues 1 volt es igual a 1 ampere. Ahí, como se puede ver en la captura del osciloscopio, cuando el motor se prende, pues genera un consumo alto de corriente. Después la velocidad se hace constante y cuando la velocidad es constante, alrededor del segundo 1.5 al segundo 3.4, la corriente baja. No es cero, pero baja mucho. Después, cuando se apaga el motor, actúa como generador y produce una corriente en sentido opuesto, que ahí se pueden mirar los dos impulsos, ¿no? en la gráfica. Utilicé esa gráfica de los dos impulsos y también la gráfica de la medición para, con el software Simulink, aproximar los parámetros del motor. Se logró una aproximación, una estimación de parámetros bastante precisa y como pueden ver las gráficas simulada contra la medida, se ven bastante similares. A final de cuentas, esos son los parámetros que se obtuvieron y son los que se van a utilizar para en un futuro la estimación completa del péndulo de Furuta. Ok, ahora la caracterización del péndulo no Furuta. ¿Por qué le puse así no Furuta? Porque es un péndulo normal, simple, sin el eje horizontal phi. Eso nomás es para caracterizar
pues la fricción del valero, del encoder y tener bien caracterizado el puro péndulo sin tomar en cuenta el brazo horizontal. Esta también la simplifiqué en 3 pasos, modelado, medición y estimación. Para el modelado, introduje las variables de FR, que son la fricción viscosa del péndulo, L, que es la longitud del péndulo, esa pues la medí, son 13 centímetros, y aquí está el modelo de bloques de Simulink. Muy sencillo. Para explicar un poquito mejor, ¿qué fue lo que hice? Puse el péndulo a 90 grados, como se puede mirar en la imagen de la izquierda, y después lo solté para que oscilara. A final de cuentas, al cabo de 7 segundos, el péndulo pues ya estaba hasta abajo completamente inmóvil, pero en ese periodo entre 0 y 7 segundos osciló. Aquí se puede ver la gráfica de la oscilación. Esa gráfica, la azul es la medida en el péndulo real, que fue la que se utilizó para que Simulink estimara los coeficientes, los parámetros del péndulo. Como pueden ver al final ya las gráficas como después del segundo 4 o 5 ya no son parecidas. Esto tengo la hipótesis de que se debe a los comportamientos no lineales de la fricción, ya que yo solo modelé una fricción lineal en función de la velocidad y pues en la práctica, en la vida real, el péndulo tiene fricciones no lineales, el valero, el encoder, entonces pues ya el modelo se empieza a separar del real. A final de cuentas se obtuvo esos resultados, esas son las constantes que se obtuvieron y son las que se van a utilizar en el modelo del péndulo final, el péndulo Furuta. La caracterización del péndulo completa, esa no la he hecho aún, está en proceso y ya que se tenga más materiales, ocupo unos ciertos materiales para mantenerlo fijo, se va a proceder a realizar esa caracterización. De todas maneras, de no ser posible, se puede estimar calculándola. Eso sería todo hasta el momento. Muchas gracias por su atención. Salara, muchas gracias. Yo más tengo 2 duras preguntas. Ok. ¿Podrías regresarte al slide donde está el osciloscopio? Sí, voy. Por favor. Ahí está. Me dice si se ve. Todavía no. Sí, hay un retraso muy largo, ¿verdad? Sí, a ver, no se puede Yo mandar. ya lo estoy viendo. Si quieres, ponla como la así deja la pantalla y ahorita se le va a poner a Lars. Sí. Sí, hay un retraso muy, muy largo, ¿no? Sí, es que si Lars está grabando, yo creo que es eso lo que está retrasando un poquito esto. Ahí ya Digo, está. para su computadora, ¿no? Ah, que yo lo puedo abrir también a la internet. Aquí lo tengo, pues. Sí, es la diapositiva número 8. Exacto. Ok. En el osciloscopio tú estás viendo la corriente, ¿o qué es? El osciloscopio está midiendo voltaje, pero como la resistencia es de 1 ohm, Ah, intensidad es igual a 1 sobre 1, pues, o sea, la conversión es 1. sí. Entonces tú has medido la voltaje del motor, ¿qué? ¿Cuál voltaje? ¿Que aplicaste o cuál? Estoy midiendo la corriente que pasa por el motor, pero la estoy midiendo en forma de voltaje con el osciloscopio porque la resistencia me convierte corriente a voltaje. Sí, pero ¿el motor funciona entonces como un generador o cómo? Sí, de hecho, en la ecuación, en la diapositiva número 5, esa es la señal de entrada que le metí al motor. O sea, le meto 0 volts al motor. Luego en el segundo 1 le meto 12 volts y le dejo prendido 12 volts hasta el segundo 3.5 y después le apago el voltaje. Y luego si se regresa a la del osciloscopio, se mira que cuando lo prendo hay un impulso de corriente porque pues el motor consume mucha corriente por la fricción estática y todo eso que la tiene que vencer. Pero ya que se está moviendo, la corriente es constante como 0.2 amperes. Y cuando lo apago, otra vez un impulso. A ver, entonces tú estás aplicando un impulso de 2.5 segundos. Ajá.
después apagas y después empiezas a medir la voltaje que se genera por el motor. Sí, pero el voltaje lo estoy midiendo siempre, antes y después de medir y durante. Pero ¿cómo la mides si tú estás aplicando voltaje? O sea, ¿cuál voltaje estás midiendo entonces? ¿Cómo? No entiendo. Tú aplicas 12 volts, ¿no? Durante 2.5 segundos. Del segundo 1 al segundo 3.5 yo aplico 12 volts, sí. Entonces, en la entrada del motor vamos a tener 12 volts, Sí, pero yo estoy midiendo corriente. Sí, pero esta corriente la mides a través del voltaje, pues. sí. Y el voltaje es 12 volts que estás aplicando, Alain. Sí, pero no voy a medir 12, voy a medir la corriente. No entiendo. O sea, lo que no entiendo, Alain, ¿por qué la voltaje no es constante en un cierto tiempo en Porque estoy midiendo corriente. O sea, lo que se ve en el osciloscopio es la corriente. Es una bobina, o sea, es el impulso que la bobina da, LDI sobre DT, y luego ya se hace constante. Y luego cuando lo apago, cuando quito el voltaje, otra vez me da un impulso de corriente, porque lo que estoy midiendo es la corriente. A ver, Alain, si quieres pon la diapositiva 7, la que estoy viendo ahorita, tal vez Ajá. eso ayude un poquito a explicar Sí, esto. Ah, es un shunt. sí. Ah, ya. Es que usted no miró eso, ¿verdad? Porque no le cargaba. Perdón. Ok. No, pues sí, era imposible Un que shunt resistor. Sí, ya, ok, Sí, ya. sí, sí. Sí, ya, ok, queda Y claro. nada más, ahora, si quieres pon la imagen del osciloscopio, Sí. la que estabas ahorita, ahí, para la explicación de esta, digamos, de este valor negativo que tú tienes ahí en la pantalla. Ujú. Lo que dice Lars es cierto, está funcionando como un generador. Acuérdate que cuando tú tienes un motor de corriente directa bueno, un motor en general, y tú polarizas Campo las magnético. bobinas, induces el campo en las bobinas, ¿no? Entonces, esa es una forma de convertir la energía eléctrica en un movimiento mecánico, ¿sí? Eso es lo que tú ves cuando tienes un pico positivo. Tú necesitas romper todos los parámetros que tú dijiste ahorita para llevar tu motor, el eje del motor, del estado del reposo al movimiento. Una vez que pasa eso, pues ya llegas a la estabilización del sistema. Hasta ahí estoy de acuerdo con tu explicación, muy bien. Pero acuérdate que cuando retiras el potencial eléctrico de tu motor, Ujú. pues el motor pues está conectado a algo que va a hacer que se mueva, porque es a fin de cuentas lo que tú muestras en tus gráficas de oscilaciones, ¿no? Sí. Entonces, como tú ya retiraste la energía eléctrica que estaba haciendo que se moviera, el motor ahora se va a mover por el efecto mecánico de tender al equilibrio. Ah, Eso va a generar una corriente eléctrica en sentido opuesto a la que generó, a la que estaba consumiendo cuando tú le estás aplicando la corriente eléctrica. Sí. Ese efecto es el que tú ves aquí en este pico negativo. En español se llama contrapar. Es el voltaje generado cuando tú retiras la polarización del motor, pero el motor se sigue moviendo por efectos inerciales. Okay. sí, de hecho creo que lo comentó Alain, si la corriente es positiva es acelera el motor y si la corriente es negativa pues frena y genera corriente, ¿no? Sí. Pues estamos viendo la parte positiva pues en el osciloscopio y después la parte negativa. Alain, entonces, ¿usaste esta medición para qué? Para tener, en vez de caracterizar el motor solo con la velocidad, caracterizarlo con la velocidad y con la corriente. Aquí está en la diapositiva número 9. Ajá. Para que diera verdaderamente los parámetros del motor, porque luego pensé que hay muchas soluciones locales Alain, del ¿cuáles parámetros buscaste? ¿La resistencia y la inductancia o cuál? todos, J, KMA, KB, C, RA y LA en la diapositiva 10, ahí están, y también están en la diapositiva 4. Ah, ok, buscaste la inercia, los dos constantes, la C no sé qué es, pero la resistencia, ok, porque te comento, la resistencia y la inductancia también se pueden medir pues con Sí, de aparatos. hecho las medí, de hecho creo que lo dije mal, ¿verdad? Dije busqué, las medí. En la diapositiva 10 ahí dice las que se
estimaron y las que se midieron. Ah, ok. ¿Cierto? Los primeros 4 los estimaste con tu experimento y la resistencia e inductancia las mediste no sé, con tu... Sí, con tu... la resistencia la medí aquí con el multímetro y la inductancia la había medido hace como un año en la uni y ahí encontré la foto. Le tomé foto, por suerte. Good, súper bien. Ya entendí la primera parte, Alain. Ahora, mi segunda pregunta, a lo que voy, en la lámina 14, estamos viendo 2 respuestas al escalón o al impulso, pues no sé cuál es. Lámina 14, ok. Lámina 14, ¿no? Supongo, es la respuesta del péndulo de la lámina 13 cuando lo sueltas de 90 grados, que lo sueltas ahí. Sí. ¿Es correcto o no? Sí. Entonces, gráfica, las 2 gráficas que estamos viendo en la lámina 14, ¿es la posición angular o qué valor es? Las 2 gráficas de la 13. De la 14. En la 14 yo nomás tengo una gráfica. Yo estoy viendo una azul y una roja. Ah, ok, sí, ya. Sí, es las de la 13 cuando lo suelto. La de color azul es lo que medí físicamente y la de color amarillo es lo que el Simulink me está tratando de aproximar. Sí, pero ¿es la posición angular o qué representa? Es la posición angular. ¿El ángulo teta o phi? Se me Es el ángulo teta, phi es el del motor. Ok, entonces este ángulo teta lo metiste a través del encoder. Sí, de hecho ahí me equivoqué porque no le puse el título a la gráfica, dice experimento a la gráfica, es cierto. O sea, tú mediste el ángulo del péndulo vertical usando el encoder que está atrás, el de Omron, pues, ¿verdad? Sí. ¿Lo mides con tu STM32 o cómo lo mides? Sí, lo mido con el STM32 y en tiempo real lo mando por serial a la compu, ya que se termina de capturar todo, ya guardo los vectores de posición y de tiempo y ya se los meto al Simulink, el Simulink ya estima. ¿Estima qué, Alain? Estima los coeficientes del péndulo, los el de fricción, el de fricción nomás. Ok, entonces, si gusta, Alain, para la otra vez, nomás mete también a la presentación cómo hiciste esta estimación, pues, porque sí me interesa, pues. Okay. Porque te brincaste mucho este paso como desde la 14 a la 15, no sé bien lo que hiciste, pues. Sí, todo lo del software. De software, ¿cómo lo ok, sí. De hecho estuvo bastante complicado aprender porque no era muy intuitivo. Sí, pero es interesante, Alain, porque es investigación que estás haciendo y vale la pena que lo redactamos. Yo explico, es lo que voy, ese es Lo voy a anotar porque luego se me olvida porque ya son... agregar a base de datos, ¿no? A base de datos. Discúlpeme la expresión, Alain, con México dicen, ese es jugo, pues. Ese es jugo, ¿verdad? Que es algo sustancial, pues, que has hecho tú y que no está reportado, pues, ¿verdad? Ahí está, la anoté, ya no se me puede olvidar. Entonces, con la respuesta al impulso, no, espérame. No, esa nomás lo dejé caer por gravedad. Sí, no, es la respuesta a los valores iniciales, ya. Es la respuesta a los valores iniciales. Nutres al procedimiento de Simulink, no bien cómo se llama, estimación. Sí. Y este algoritmo que no conocemos bien optimiza los parámetros tal que la respuesta del modelo es parecida a tu respuesta, pues. Sí, lo único que sé es que usa el error cuadrático medio, lo reduce al mínimo, pero no sé qué algoritmo utilice para aproximarlo. Good. Vale la pena que lo investigamos, Alain. Sí, y de hecho uno de los problemas que noté, el hecho por el que tuve que medir la corriente también, es porque a veces estima mínimos locales, como que es una función muy, muy compleja que tiene mínimos locales y ahí se queda. Porque, por ejemplo, RA entre LA es un cociente, ¿no? Que puede dar 1. Puede ser 1 entre 1, o 2 entre 2, o 3 entre 3, o 1000 entre 1000. Sí. Entonces hay como que soluciones infinitas. Entonces, para estimar la correcta, tuve que medir la corriente también. Aunque en teoría el péndulo, si lo estimo con parámetros mal, pero todas las relaciones dan, de todas maneras va a estar bien. Así es, o sea, podemos estimarlo mal, pero los resultados son idénticos a la realidad. Exacto, y eso me estaba estresando. Entonces medí la
Medí la corriente también, pues para que todo esté... Si no lo estás a la... Nada más un detalle ahí, cuando se utiliza algún método de estimación de parámetros, Ajá. usualmente tú le das al programa o al algoritmo alguno de los valores iniciales de las constantes, con base sí. en tu conocimiento del fenómeno y del proceso, porque si no pasa lo que dices, hay un número infinito de soluciones, porque pues Yo, es como... sí, lo que le di fue rangos. No miré dónde hubiera opción para condiciones iniciales, pero rangos, eso sí. Aunque bueno, por defecto, el modelo en sí mismo que estoy evaluando, a ese sí le puedo dar condiciones iniciales, que son las que les di a 90 grados el ángulo teta. No, algo así como tú puedes decir cuánto vale el factor de amortiguamiento, ¿no? Ah, De acuerdo a lo que Ah, tú ok. ves en el modelo experimental, tú podrías estimar la envolvente de la respuesta y a partir de eso tú calcular el factor de amortiguamiento y ya se lo das al programa. Un ejemplo, ¿no? Algo así. Y ya con eso, Ok. tú ya le dices al programa más o menos en dónde debe de buscar los variables, los valores de las variables que tú esperas que te estime. sí. Ok, porque Es sí como, le di un rango, le di de 0 a infinito, claro, pero pues ese rango está muy exagerado. es cuando buscas los raíces de una función, pues, y tienes que dar un valor inicial, pues, para que numéricamente te acercas a lo que más o menos piensas que es. Ajá. Ok, Ahora, te voy a decir, me gusta mucho tu presentación, está tiene mucho contenido, gracias. pero digo, me gustaría todavía este paso que hiciste, que supongo, de hecho lo voy a preguntar también, este paso de la estimación en Simulink lo usaste también para el motor, ¿correcto? Sí, lo usé para el motor, que fue a la primera parte de la presentación. Lo usé para el puro péndulo que no es de Furuta, que es la Ajá. segunda parte. Y también, de hecho, lo usé para el péndulo completo, pero eso todavía no me ha dado datos como que yo diga, están bien, por eso no lo metí a la presentación. Pero yo ya tengo los 4 a Fifi punto, teta y teta puntos medidos y estimados y me los aproximó, pero no funcionó, así que supuse que Sí. estaba mal. Entonces, no te preocupes, vas a para la siguiente sesión que completas esta presentación. Hoy vimos la primera parte, te agradezco mucho. Uh -huh. Eh, vas a agregar la estimación de péndulo completo, vas a Sí. estimar el procedimiento, lo que hiciste en Simulink, tal vez con el método que está usando Simulink, que vas a meter este procedimiento aquí en la presentación también y nos presentas la siguiente sesión, por Ok, favor. la del martes, ¿no? Porque el viernes es clase. Sí, se gusta de martes a la Ok, sí, sí está bien. ok. Y deja nada más revisarte, porque yo no vi bien la presentación, porque cuando se presentó, como que conmigo no se avanzó, pues. Ok. Entonces, aquí estamos en la lámina 4, más estoy viendo la lámina 4, es el modelo de motor. En la lámina 5 es lo que aplicaste al motor, pues. En la lámina 6 tienes la señal medida de que, nada más, lámina 6, ¿qué Es la representa? velocidad del motor. La velocidad Medida. del motor. ¿Sí? Sí, medida en radianes por segundo. Ah, ok, perfecto. La 7 es cómo mediste la corriente. La 8 es ya la medición en el osciloscopio y en la simulación, ¿no? O sea, la ventana gris de la lámina 8 es la simulación, ¿verdad? No, las dos son mediciones, nomás que la de la izquierda es la del osciloscopio y la derecha es la misma del osciloscopio, pero ya pasada a la computadora, la pasé por USB. Okay. Entonces aquí también falta entre la 8 y la nueva line, falta este paso de la estimación, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste con el Ajá, Simulink? sí, de los pasos del software, ¿no? De dónde leí clic y eso. Okay, ahora, ¿cómo podemos estar seguros que tu estimación del motor es correcta? Eso es lo que es medio agobiante porque puede ser un mínimo local, ¿no? Y que sí se comporta idéntico, ¿no? Pero que no sean. Mira, Eh, una idea en que se me ocurre ahorita, si gusta, estima también la resistencia. estimar, Sí, que ok. la estimas usando Simulink y si te sale el mismo valor real que tú conoces, suponemos que lo estimó bien. Ah, ok. O en base a la corriente, ok. Lo mismo que hiciste, pero en lugar de 4 parámetros vas a estimar los 6.
todos los 6 parámetros. No sé si Ok, pero creo que me va a dar, porque ya lo había hecho, creo que me va a dar cosas raras porque hay una parte de la ecuación de la función de transferencia que tiene RA entre LA. Entonces, si al mismo tiempo me está estimando el RA y LA, hay un número infinito de soluciones. Ok, entonces nada más estima el RA. El LA lo dejas, Sí, el medido. ajá, o al Ok, revés, como te guste, Line. ok. Para que nosotros podemos confirmar de lo que está estimando que sí se apega a la realidad, pues, ¿verdad? Ok, sí lo voy a estimar, pero esa RA creo que sí es bastante certera, ¿eh? Porque también la medí por ley de Ohm y varias cosas. Pero igual sí la voy a estimar. No, o sea, yo no duro de tu medición, yo duro de la estimación de Simulink, pues. Ah, ver qué tan real me da el valor. Porque digo, como dices tú, o sea, las 4 valores que estamos viendo en la lámina 10 de JKM, KBKC son valores que funcionan en la simulación, pero a lo mejor puede ser otro local mínimo que no es el de nosotros, pues. ¿Verdad? Sí, sí, Entonces, porque RA nomás aparece en el denominador de la parte eléctrica, que entonces afectaría la conversión de voltaje a corriente, ¿no? Que luego se convierte a torque. Entonces sí es como que una constante súper importante. La LA no, porque pues la fase no es como que importe, la parte eléctrica es muy, muy rápida comparada a la mecánica. De hecho, la LA podría estar mal y creo que no habría mucho problema. y última pregunta nomás, perdón, la C en la lámina 10, ¿qué representa? Es la fricción viscosa, la C de casa. Ajá, Sí, es la fricción viscosa. Y de ok. hecho, también una cosa que miré ahí en la teoría, a lo mejor estoy mal, pero a lo mejor se podrían eliminar KMA y KB, porque KMA y KB son iguales en el sistema internacional. Cuando se usan unidades Sí, consistentes, o no recuerdo cómo se llama, como el sistema internacional, KMA es igual a KB. Entonces, a lo mejor no tiene caso estar estimando dos, se puede reemplazar por la misma, pero eso tengo que ver bien, porque de lo hecho, había leído. ajá, según los dos constantes son iguales, Alay, no sé por qué aquí son diferentes, pues. ¿Verdad? Sí, es que de seguro este ejemplo yo lo vi o me basé en un libro americano y de seguro tenían sus torques ahí raros que no dan, entonces ponían otra, pues una de torque y otra de back EMF. Porque en el sistema inglés usan el torque, el libras-pie, ¿no? Y no son consistentes con la energía, con el voltaje. Mira, no sé bien a qué te refieres, pero de lo que yo me acuerdo, de lo que yo he leído en los modelos que he visto yo con parámetros de Maxim, de otras compañías, los dos constantes, la de torque y de corriente, siempre tenían el mismo valor numérico. Ah, sí, entonces sí, yo también leí eso y dije, entonces, ¿por qué tengo dos? Pero supongo que es de eso. Yo debía haber visto algún ejemplo de algún americano o algún inglés donde ellos usan libras pies en vez de newton metro. Ujú. Entonces tenían una diferente, una para cada una. Ok. Sí, entonces voy a ver eso y lo corrijo. Pues más bien, Alain, revisa bien las unidades físicas que tú estás usando en la simulación. Sí, ¿Va? que todo sea consistente. Según Que yo sea, estoy usando sistema internacional, pero a lo mejor algo ahí se me pasó. sí, usa la SI, pues, ¿verdad? No el anglosajón, por Sí, favor. no, ese no. Sí, yo no entiendo esta anglosajón, la verdad. Sí, se complican mucho. Good, Alain. Entonces ya sería todo por mí hasta ahorita. Te agradezco. No sé si Fabián también tiene más preguntas. No, me parece muy bien su presentación, pero sí estoy de acuerdo en que falta agregar ahí la información de cómo pues estimó los parámetros ya así con el MATLAB, ¿no? Mm. Ok, ok, Pero entonces, sí, en general muy bien. Entonces, ok, si gracias. gusta, voy a terminar la presentación, ¿ok? Lo voy a Ok, parar. hasta luego, nos vemos el viernes. No, igual, espera más, voy a pararlo y ya unas palabras últimos y ya. Ah, ok.